Metabolismo, afecciones hepáticas y sistémicas del alcohol. Temas a tratar. Introducción, afecciones hepáticas, alteraciones sistémicas y conclusión. La mayor absorción de etanol se hace de forma rápida y efectiva en el intestino delgado y un cierto porcentaje es absorbido a nivel del revestimiento del estómago, de la misma forma como se hace con ciertas sustancias liposolubles. Este hecho determina que se pueden lograr concentraciones elevadas de etanol en la sangre en forma casi inmediata después de tomarlo, produciendo su acción farmacológica en tiempos relativamente cortos. El alcohol es una sustancia soluble en agua que circula libremente por todo el organismo, afectando tanto a células como tejidos. Comienza con un proceso de cambios metabólicos que en su primera etapa da lugar al acetaldehído, el cual es más tóxico que el propio alcohol. La oxidación de este en los tejidos, principalmente en el hígado, determina una importante utilización de sustancias que existen en forma limitada e indispensable para el metabolismo adecuado. Cuando se consume el alcohol en exceso, hay un mal gasto de las sustancias, lo que provoca graves alteraciones en el metabolismo de las grasas. Esto trae como resultado esteatosis hepática, que de no ser controlada, llevaría a la hepatitis alcohólica, fibrosis hepática y posteriormente a la cirrosis hepática. Asumiendo todo esto, puede inclusive llevar a afecciones sistémicas. En cuanto a las afecciones hepáticas, los efectos del alcohol sobre el hígado dependen de la cantidad y la duración del consumo. La ingesta de alcohol puede producir esteatosis, lo que genera hígado graso. Para profundizar un poco más en la esteatosis, se puede definir como el depósito de grasa en el citoplasma de los hepatocitos. Es la lesión más frecuente y se observa en mayor o menor grado. La estatosis es la consecuencia de los cambios del metabolismo de los lípidos ocasionados por el alcohol y se caracteriza por el depósito de vacuolas de grasa de distinto tamaño en los hepatocitos, que se van uniendo hasta formar una gran vacuola sin membrana que ocupa todo el citoplasma y desplaza el núcleo hacia la periferia de la célula. Continuamos con la hepatitis alcohólica o esteatohepatitis. Es una combinación del hígado graso, la inflamación hepática generalizada y la necrosis hepática, a menudo localizada, con diversos grados de gravedad. Los hepatocitos dañados se presentan tumefactos, con citoplasma granular de generación balonizante, o contienen proteína fibrilar en el citoplasma, cuerpos de Mallory o hialinos alcónicos. Varios hepatocitos dañados sufren necrosis. El diámetro de los sinusoides y las vénulas terminales hepáticas se reduce. En cuanto a la fisiopatología, se acepta que la forma en que el alcohol causa la hepatitis alcohólica es a través de la facilitación de la translocación de lipopolisacáridos de las bacterias intestinales a la circulación enterohepática, lo que permite la interacción con las células de Kupffer y liberación de radicales libres por la NADPH oxidasa, los cuales inducen a la producción de citocinas proinflamatorias, principalmente TNF-alfa, IL-4, IL-8 e IL-13 que atraen neutrófilos, macrófagos y células estrelladas, las cuales causan daño en los hepatocitos, inflamación y fibrosis. Los radicales libres de oxígeno liberados por CYP2E1 y la mitocondria, tras metabolizarse el alcohol, causan peroxidación de lípidos, los cuales combinados con proteínas y acetaldehído forman neoantígenos, que pueden estimular una respuesta autoinmune. El transporte de glutatión hacia la mitocondria se reduce y se activa la caspasa 8, causando lesión mitocondrial, liberación de citocromo C y la activación de otras caspasas, lo que contribuye a la apoptosis de hepatocitos. Sigue con la fibrosis hepática, que en el espacio de Dice se puede observar una mezcla organizada de proteínas, denominada matriz extracelular. Gracias a su disposición no fibrilar, hace posible el intercambio de moléculas entre los hepatocitos en un flujo semicontinuo que resulta fundamental para el mantenimiento de las funciones hepáticas. La membrana extracelular es el principal sostén de la celularidad hepática y permite diversas funciones. Para que esto se lleve a cabo de manera satisfactoria, es indispensable un equilibrio constante entre la síntesis y degradación de dichas proteínas. Esta actividad es realizada por unas enzimas llamadas metaloproteinasas o MMPs, que tienen la capacidad de degradar cada uno de los componentes de la membrana extracelular. El UPA es el activador del plasminógeno. Tipo uricinasa es un activador de las MMPs. Su función es convertir el plasminógeno en plasmina. Este sistema es controlado por el inhibidor 1 del activador de plasminógeno, o PAI-1. Durante la fibrosis hepática, el PAI-1
se sobreexpresa debido a citoquinas proinflamatorias y TGF-beta. Existe una segunda vía de inhibición, controlada por los TIMPS, que son reguladores específicos de la actividad de MPS y bloquean la acción de las MMPS. La fibrosis hepática se puede definir como una patología cuya principal característica es la acumulación desordenada de proteínas de la membrana extracelular de tipo fibrilar que produce las fenestraciones entre las células sinusoidales hasta eliminarlas por completo, declinando así las funciones del hígado, con una pérdida de la arquitectura normal y formación de nódulos de regeneración. Cabe señalar que el acúmulo de proteínas fibrilares es el resultado de un desequilibrio entre síntesis y degradación de matriz extracelular a causa de una baja producción de MMPS, sobreproducción de sus inhibidores o de citocinas profibrogénicas como TGF-beta. Cirrosis hepática. La cirrosis hepática alcohólica es un factor importante de riesgo para el desarrollo de carcinoma hepatocelular, o CHC. Tiene factores predisponentes, como son la exposición prolongada al alcohol, lo que provoca una inflamación en el hígado, la infección secundaria por virus de la hepatitis B o C, o la desnutrición. Como mecanismos adicionales, hay evidencia acerca de la formación del acetaldehído por la oxidación del alcohol, que es un carcinógeno con propiedades mutagénicas, la activación del CYP2E1, que metaboliza muchos de los compuestos procarcinogénicos, además del efecto inmunosupresor del alcohol. Factores que contribuyen a la evolución de la enfermedad y aceleran el daño hepático serían los factores fisiopatológicos, como por ejemplo el acortamiento de los telómeros, que inducen la inestabilidad cromosómica, alteraciones del micro y macroambiente que promueven la supervivencia y proliferación de las células tumorales, la pérdida de control del ciclo celular, la activación de las vías oncogénicas, aparición de varices esofágicas y gastropatías y cálculos biliares, la ictericia, cuando el hígado no elimina suficiente bilirrubina de la sangre, hipertensión portal, aumento de presión sanguínea en la vena porta. Todo esto puede causar encefalopatías hepáticas, que en sí son una alteración en la función del sistema nervioso central que refleja una serie de manifestaciones neuropsiquiátricas, neuromusculares y de conducta. Se debe a la incapacidad del hígado enfermo para la metabolización de las neurotoxinas que se acumulan en el cerebro y que afectan a los neurotransmisores atribuidos al efecto tóxico del amonio sobre el tejido cerebral. Alteraciones sistémicas. El consumo de alcohol tiene repercusiones prácticamente en todo el organismo, con manifestaciones neurológicas, cardiovasculares y renales. En cuanto a la alteración del sistema nervioso, la intoxicación alcohólica aguda produce grado variable de estimulación del sistema nervioso, pero si es intensa, puede seguirse de una fase depresiva que puede conducir a coma y, en casos severos, a muerte por depresión cardiorrespiratoria. En estos casos, la autopsia muestra congestión, edema y hemorragias petequiales difusas. De forma ocasional, pueden encontrarse hemorragia o infartos masivos, usualmente en el contexto de hipertensión arterial o arteriosclerosis preexistentes. El 90% del alcohol pasa a través de la barrera hematoencefálica, produciendo un efecto directo en la influencia de la conducta, producto de una alteración en la corteza cerebral, además de un efecto anestésico inhibiendo los receptores NMDA del glutamato. También ocurre una alteración de metabolismo de aldosterona, retención de sodio, potasio y cloro. Además tiene un efecto anestésico, inhibiendo los receptores NMDA del glutamato que tienen poder excitatorio en cerebro, produciendo modificaciones en el mecanismo neuronal del hipocampo y corteza, siendo la base del efecto anestésico. La casi totalidad de las acciones del etanol en el sistema nervioso se relacionan con los receptores GABA y NMDA del glutamato. Ahora con las alteraciones cardiovasculares. El etanol puede modificar diferentes propiedades electrofisiológicas del corazón, puede alterar el tiempo de conducción y periodos refractarios de la excitación del miocardio, induce lesiones estructurales directamente sobre el músculo cardíaco y genera efectos neurohormonales sobre las glándulas suprarrenales, las cuales determinan la liberación de catecolaminas, una hormona que eleva de forma notable la presión arterial. A causa de que el alcohol contiene un exceso de calorías, esto provocará exceso de la presión en las arterias y, consecuentemente, en el corazón, dando lugar a un aumento de la presión arterial. También presenta un efecto adverso sobre el funcionamiento de los riñones. Cuando estos están dañados, ejercen una presión sobre las arterias, dando lugar a la hipertensión. La miocardiopatía alcohólica hace que el músculo cardíaco debilitado no bombee de manera eficiente, llevando a que se presente insuficiencia cardíaca.
En casos graves, la falta de flujo sanguíneo afecta a todas las partes del organismo, provocando daños en múltiples tejidos y órganos. Las complicaciones pueden ser insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias cardíacas, incluyendo las arritmias letales. Finalmente, con las alteraciones de riñón, los riñones de las ratas han mostrado glomérulos hipertrofiados y algunos esclerosados con signos de hielinosis, así como corpúsculos renales con discontinuidad en la hoja parietal de la cápsula de Bowman y túbulos renales con aumento de la luz y signos de tubuloresis. Los animales tratados durante 5 meses muestran disminución de la talla glomerular y gran amplitud del espacio capsular, y algunos glomérulos presentan signos de infiltración leucocitaria y material hialino, así como túbulos renales muy dilatados, con disminución de la pared epitelial a simple plano, material acidófilo en la luz y signos de tubuloresis. Estos hallazgos confirman que la ingestión de elevadas dosis de etanol por tiempo prolongado produce lesiones renales que pueden llevar a la insuficiencia renal. Como conclusión, podemos concluir que el uso y abuso en la ingestión de grandes cantidades de etanol por tiempo prolongado constituye un peligro para la salud e integridad del organismo. Estos últimos son muy sensibles al tóxico, lo cual ha quedado demostrado en animales de experimentación. Por otra parte, el etanol provoca graves alteraciones, tanto fisiológicas como morfológicas en el organismo del bebedor, y constituye un factor de riesgo severo de enfermedades estomatológicas, como son el cáncer bucal, las periodontopatías y en otras enfermedades médicas tales como la hepatitis alcohólica, la cirrosis hepática, el cáncer hepático, así como otras muchas enfermedades que afectan al riñón, al sistema cardiovascular y al sistema inmune, entre otros.